Lo que hoy está en discusión probablemente debió haberse discutido hace mucho tiempo, y tarde o temprano va a haber que encontrarle una solución. No es un tema fácil y probablemente no existe una respuesta. Pero sí algo claro, el modelo actual tiene que mejorar. Imaginemos este escenario, un médico lleva 20 o 22 horas sin dormir, está frente a un paciente crítico y debe tomar una decisión en segundos. ¿De verdad ese médico está en condiciones de tomar la mejor decisión posible para el paciente? Para algunos, esto puede ser explotación laboral. Para otros, es la única forma de que el sistema pueda funcionar. Mucha gente piensa que las guardias de 24 horas existen por tradición o porque así ha sido siempre. De hecho, quien decide estudiar medicina casi siempre asume de manera natural que pasará días completos dentro del hospital. Y sí, hay hospitales que no pueden cerrar, no pueden pausar y hay enfermedades que no pueden esperar hasta mañana. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué esas jornadas son obligatorias sin importar el contexto? ¿De dónde vienen realmente? ¿Siguen siendo necesarias en todas las especialidades? ¿Siguen teniendo sentido en el sistema sanitario actual? Porque el debate no debería ser simplemente eliminar o defender estas guardias largas. El debate real es otro. ¿Cómo se diseñan jornadas médicas seguras, bien remuneradas y compatibles con la seguridad del paciente? No es solo una cuestión de duración. Este es un tema que tiene muchas aristas. Y hoy lo vamos a discutir sin anestesia. Bienvenidos a Sin Anestesia. Si es primera vez que llegas por aquí, yo soy el Dr. Jordan, anestesiólogo, y en este espacio hablamos de medicina, pero fuera del quirófano, fuera de los salones de clase. Tratamos de entender no solo lo clínico, sino también cómo funcionan realmente los sistemas de salud. Antes de empezar, recuerda seguirme en redes sociales, en Instagram, X y YouTube, como @Dr. Jordan. Y también muchas gracias a quienes nos escuchan en nuestro programa en formato podcast. Si quieres mantenerte actualizado con artículos y análisis más largos, puedes leerme en www.drjordan.com. Durante siglos, el médico no fue un trabajador por horario. Todos sabemos que el origen de la medicina empezó entre creencias, rituales, chamanes, teorías incompletas. Pero en algún punto de la historia, el médico pasó a ser otra cosa, una figura de disponibilidad. Dormía en el hospital, vivía en el hospital y literalmente aprendía observando la evolución de los pacientes durante días completos. De ahí nacen las primeras residencias médicas modernas. Muchos las sitúan en el famoso Hospital Johns Hopkins en Baltimore, donde el médico en formación prácticamente residía dentro del hospital. Y aquí aparece algo importante. Las guardias largas no se diseñaron originalmente por eficiencia económica, sino por continuidad clínica. El médico al lado del paciente veía la enfermedad evolucionar, veía el antes, el durante y el después. Aprendía fisiopatología real, no solo teoría. De hecho, muchos descubrimientos sobre enfermedades y tratamientos nacieron precisamente de observar al paciente de forma continua. Pero con el paso del tiempo, cuando los hospitales crecen en el siglo XX, aparece un problema. Los pacientes ahora son demasiados y los médicos son insuficientes. Entonces el sistema adopta un modelo, menos médicos, pero presentes más tiempo. No porque fuera ideal, sino porque era la solución operativa del momento. Y eso, para hacer el cuento corto, es básicamente lo que nos trae el presente. Hoy la conversación, desde el punto de vista de los médicos, gira alrededor de una sola palabra: burnout, agotamiento físico y psicológico hasta un punto en el que deja de ser seguro trabajar. Y el burnout médico no es simplemente cansancio, es una mezcla de fatiga crónica, responsabilidad permanente, decisiones irreversibles y falta de control sobre el tiempo propio. La guardia de 24 horas por sí sola probablemente no crea este problema. Lo que lo crea es la combinación de la guardia, más volumen, más burocracia, más documentación, más responsabilidad legal y más retaliación. Un médico cansado en un sistema razonable puede recuperarse, pero un médico cansado en un sistema saturado puede colapsar. Y ahí cambia completamente la discusión. Ahora bien, no todos viven la guardia igual. Un residente está aprendiendo, necesita hacer más para aprender de la práctica, pero también necesita tiempo para estudiar. Tiene menor autonomía, recibe más carga administrativa y además está siendo evaluado constantemente. Pero la fatiga es física y psicológica. Un especialista, en cambio, tiene mayor control y experiencia, pero asume la responsabilidad final de las decisiones, lo cual también es importante. Para él la fatiga es más cognitiva. Dos fatigas distintas dentro del mismo turno. Por eso, muchas discusiones públicas simplifican demasiado el problema. No es lo mismo hablar de guardias para quienes están en formación que para quienes hacen una práctica independiente. Otro punto del que se habla poco es que el sistema hospitalario funciona 24/7, pero no todas las horas generan ingresos. La mayoría de los hospitales ganan dinero durante el día y la noche es más bien un costo operativo. Entonces aparece una tensión estructural: mantener el personal completo de noche versus hacer sostenible el sistema. Las guardias largas históricamente fueron una forma de equilibrar eso. No necesariamente justa, pero al menos funcional.
Y aquí llegamos a un punto crítico. Existen dos tipos de riesgo médico: error por fatiga y error por fragmentación. La medicina vive atrapada entre ambos. Si divides el turno en muchos turnos cortos, aumentan los traspasos de los pacientes y cada transición es un punto potencial de pérdida de información para desbeneficio del paciente. Pero si concentras todo en un turno largo, aumenta el deterioro cognitivo de los médicos. El sistema intenta balancear dos riesgos inevitables. No eliminar uno necesariamente, pero reducir ambos. Además, existe otro factor del que poco se habla: el uso inadecuado del sistema. En muchos lugares los pacientes no tienen acceso oportuno durante el día o no saben diferenciar urgencia de molestia y terminan consultando a las 3 de la mañana por un dolor de espalda de semana o porque un niño no quiere comer a esa hora. No significa que el síntoma no sea importante, pero probablemente no sea una emergencia real. Ahora bien, ¿todas las especialidades necesitan guardias largas? No necesariamente, depende de la previsibilidad. Especialidades programadas tienen turnos cortos, especialidades de eventos agudos tienden a tener turnos más largos. Porque el problema no es el tiempo, es la incertidumbre. No sabemos cuándo llegará un trauma, un infarto o una hemorragia. El sistema se organiza alrededor de lo impredecible, o al menos debería organizarse de esa manera. Por eso hoy la discusión moderna no es si deben existir o no. La pregunta debería ser cómo deben existir: con descanso protegido, con relevos seguros, con carga razonable, con compensación adecuada y recuperación posterior, y con sistemas de atención diurna que eviten el uso inadecuado nocturno. Las guardias largas mal diseñadas son muy peligrosas, y las guardias largas bien diseñadas pueden ser una herramienta espectacular. La medicina no puede funcionar como un trabajo convencional, pero tampoco puede ignorar los límites humanos. Durante décadas la cultura médica romantizó el sacrificio y todavía se hace. Hoy estamos entendiendo que la seguridad del paciente y el bienestar médico no deben ser opuestos, deben rondar con un mismo objetivo. El problema va mucho más allá que la duración de la guardia, pero definitivamente es la punta del iceberg que abre la discusión real: cómo diseñar un sistema que necesite estar despierto sin destruir a quienes lo mantienen despierto. Y eso es lo que debería estar en discusión hoy. Yo soy el Dr. Jorlan y esto fue Sin Anestesia.